viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, Dios les bendiga y les bendiga muchísimo más, porque definitivamente Dios no se queda corto. La lectura que nos correspondió hoy se complementa con el estudio que estamos haciendo. Quiero recordarle que empezamos los martes a estudiar los dones ministeriales o ministerio de ayudas. Ya estuvimos viendo 7 dones en Romanos 12, del 6 al 8. Después estuvimos viendo que para poder servir, para poder administrar, para poder tener esos dones de exhortación, teníamos que tener la unción. Estuvimos viendo que la unción desde el Antiguo Testamento, hablábamos de la unción en los profetas, en el sacerdote, en los reyes, y aprendimos que la unción está en nosotros, dentro de nosotros, y está sobre nosotros, con nosotros. Aprendimos lo que era el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. Estuvimos viendo después cómo podemos tener esa unción a través del ayuno, de la oración, de la imposición de manos, con hambre y sed de la lectura. Estuvimos estudiando varias maneras de tener esa unción, pidiéndosela al Señor. Estuvimos aprendiendo que la unción de manos no se coloca a la ligera en las manos. Estuvimos mirando varias cosas. Después estuvimos, y fue el tema que empezamos a ver, el tema del servicio y el liderazgo. Y aprendimos que Dios quiere que tú y yo llevemos fruto, y fruto que permanezca. Y aprendimos que una planta echa raíces, crece y da fruto. Y que eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, pero no de cualquier manera, sino de manera excelente, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo también que en medio de ese servicio hay 4 lugares que tenemos que aprender a ir. Y hace 8 días, en Segunda de Reyes, vamos a ir a Segunda de Reyes, vamos a recordar la historia de Elías y Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Y es que estamos estudiando esos 4 lugares por los que debe pasar ese servidor, ese hijo, esa hija de Dios: por Gilgal, por Betel, por Jericó y por Jordán. Y aprendimos que el Gilgal, que es el primer lugar, quiere decir quitar o dejar. ¿Dejar qué? Las cosas que no le agradan a Dios, las cosas que, aunque uno sea un hijo y una hija de Dios, todavía le quedan del mundo, del Egipto. Y aprendimos que teníamos que quitar, que cortar. Y estuvimos hablando hace 8 días de la circuncisión, ¿se acuerdan? Pero de la circuncisión espiritual. Exacto. De quitar lo que no le agrada, ese prepucio espiritual. Y estuvimos viendo cómo en el Antiguo Testamento hacían la circuncisión y cómo el Señor Jesucristo vino a enseñarnos la importancia de la circuncisión espiritual. Vamos a leer Segunda de Reyes, póngase sobre sus pies, capítulo 2, versículo 1 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Eliseo sucede a Elías. Quiero que pongáis su nombre. Yo no sé si usted cuando hay una promesa dice amén y la recibe. Yo no sé, pero por lo menos yo desde que conocí del Señor y confesé al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo soy de las que digo sí, amén, y subrayo la promesa y le pongo hasta fecha. Digo, Señor,
Yo, amén, la recibo. No sé si usted lo hace, pero Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ya usted sabe qué quiere decir Gilgal. Dejar y quitar. ¿Dejar qué? Cosas, piedrecillas del mundo. Y quitar qué? Hacer esa circuncisión espiritual. Quitar el prepucio de lo que no le agrada a Dios. Y entonces dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a... Hoy vamos a estudiar Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esa es la unción. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no es casualidad que hoy estemos en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque tú quieres recordar a tu pueblo, a este puñado de hombres y de mujeres, el llamado que tienen, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, prepararlos con excelencia, no de cualquier manera, Señor. Yo te pido una unción especial sobre sus vidas, Señor. Gracias por estarles enseñando y recordándonos este tema. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces hoy continuamos. Estamos hablando del servicio y del liderazgo. Estamos hablando de llevar fruto, y fruto que permanezca. Estamos hablando de un llamado. Dios nos ha hecho un llamado. Si tú no sabes tu llamado, quiero recordarte que absolutamente todos tenemos el llamado, el ministerio de la reconciliación, a reconciliar el mundo con Dios. Y que tenemos que ser un ejemplo vivo con nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho. Que no es las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nuestro ejemplo es más alto que lo que podamos
hablar y predicar. Amén. Vamos a ver el segundo lugar, Betel. Cuando usted va a un diccionario bíblico, Betel quiere decir casa de Dios. Y está asociada a un encuentro significativo con Dios. Una experiencia espiritual transformadora. Para nosotros, los creyentes, es una manera especial en que tú te acercas a Dios y Él te confirma el llamado. Yo no sé si tú has experimentado ese encuentro especial y personal con el Señor. Hablaba con mi esposo hace unas horas y le decía: amor, ¿tú recuerdas? Hace como 10, 15 años, no me acuerdo qué tiempo. ¿Cómo fue que el Señor te dijo a ti en una visión y te habló y te dijo que tú ibas a enseñar predicando y a predicar enseñando? Y me acuerdo que él llegó y me dijo: amor, el Señor me dijo que yo iba a estar enseñando, predicando y predicando, enseñando. Y esa fue la promesa para mi esposo. Y yo le dije: amor, ¿te acuerdas en qué momento fue? Dijo: tal vez en un ayuno, no lo recuerdo muy bien. En el 2005 al 2007 más o menos, yo tenía un anhelo de servirle al Señor y yo decía: ¿será que es en el ministerio de alabanza? ¿Será que es en el ministerio de maestro? ¿Será que es en el ministerio? Yo le decía: Señor, yo quiero saber cuál es el ministerio que tú tienes para nosotros, cuál es el don y el llamado. Y imagínense que en aquella iglesia, aquí en Bogotá, se fueron los caballeros a campamento de caballeros. Y entonces no había quien dictara las clases. Y su pastor y yo quedamos como de rebote. No hay quien dicte las clases del próximo sábado, así que ¿a quién le podemos decir que venga a enseñar? Nosotros estábamos ahí llorándole al Señor: hermanita Elizabeth, venga, ¿será que ustedes con su esposito pueden dictar la clase del próximo sábado? Nosotros: sí, amén. Nos preparamos, aprendimos la lección. A él le tocó un grupo, a mí me tocó otro, más o menos eran grupos de 40, 50 personas. Y nos fue, con el respaldo del Espíritu Santo, súper bien. Súper wow, como a Dios le gusta que uno haga las cosas. Fue así que le dijeron a mi esposo: ¿nos quieres visitar en las casas? Y Daniel dijo: ay, bueno, gracias. Y nos fuimos a la casa. Y el auditorio de la casa eran niños de 15, 13 y 10 años, lleno de muchachitos. Nosotros pensamos que iban a estar los papás, pero no, eran muchachitos, como una muchachada como de 20, pero todos chiquitos, volantoncitos. Y bueno, Daniel dijo: bueno, y preparó su tema y lo expuso. Los niños fueron tocados, se hicieron el llamado, y al domingo siguiente, eso fue como un sábado por la tarde, nos dieron chocolate y todo y compartimos. Y el domingo llegaron los niños a la iglesia. Y nosotros: ¿y tus papitos? No, mi papito y mi mamita me dejaron ahí a la puerta y me dijeron a qué horas venían a recogerme, por ahí a las 12. Ok, sigue. Con los días, con los meses, empezaron a llegar los papás. Y los papás dijeron: mire, estamos aquí porque nuestro hijo o nuestra hija ha tenido un cambio y nosotros queremos ver qué es lo que está pasando aquí. Algunos eran jueces de la república, eran profesionales, los papitos de estos niños, pero los que primero llegaron fueron los padres. El Señor nos confirmó el ministerio. Cuando dijimos que Dios nos había confirmado el ministerio de maestros, no había cupo para que tú entraras. No, es que no hay curso. Y nosotros dijimos: ¿qué se necesita para que tengamos curso? Que se abran más clases los sábados, pero será por la tarde. Y no había inscritos. Y nosotros: Señor, gloria a Dios, Señor, tú nos confirmaste. Salieron 100 personas para cursos de la tarde. Y nos dieron el salón para mi esposo y el salón para mí. Después dijo mi esposo: no, hay gente que se quiere formar entre semana, pero no hay maestros. Mi esposo dijo: yo me ofrezco, pero es que no hay gente. Se abrieron cursos en mitad de semana.
por las noches. O sea, cada vez que nos ponían una traba, el Señor daba la salida. Y se confirmó a lo largo de estos 15 años. Aquí en el concilio llevamos 10 años siendo maestros y enseñando, pero pues ya llevábamos enseñando otros 5 años atrás. El Señor confirma el llamado. Así que vamos a ver qué pasa en Betel. En Betel, en casa de Dios, en puerta del cielo se le conoce, hay un encuentro personal. Y el encuentro de Henry no es para mí, o el encuentro de Henry de Blanca no es para Elizabeth, para su hija. Tiene que ser un encuentro personal. Por eso desde el púlpito nosotros enseñamos que aunque ustedes traigan a los niños, a estos pequeños o a los jóvenes, ellos tienen que hacer reconocer a Jesucristo, hacer su oración ellos personalmente. Y estábamos orando para que nuestras familias tengan un encuentro personal. Pues les cuento que aunque llevemos 5, 10, 15, 20 años un día, todos tenemos que encontrar ese momento, ese momento en que tú hablas con el Señor y Él te dice, pero tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo. Y eso fue lo que le pasó aquí a Eliseo. Él no quería dejar a Elías. Y el versículo 2 le decía, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Casa de oración representa el lugar donde Dios se revela y tú puedes experimentar su presencia de una manera personal. Yo conocí al Señor cuando tenía 20 años, en 1990, 20 algo en la universidad. Y allí hacíamos campamentos. Por eso me gustan mucho los campamentos. Y cuando vamos de campamento y uno va buscando ese encuentro con el Señor y uno dispone su corazón, eso es lo que uno va a encontrar. Para algunos es paseo, foforro, fiesta, molestar. Para otros es un momento de dejar, de retirarse y dejar que Dios le bendiga y le hable. Eso sucedió conmigo cuando tenía 20 años, con el grupo de la Universidad Nacional que conoció del Señor. Y esos 3 días allá me permitían que lo que yo había leído de la Biblia se me acordara de una manera que yo decía, Señor, ni que me hubiera aprendido de memoria las citas. Pero fue tan especial ese encuentro que lo recuerdo todavía con cariño. Y de allí partió mi primer liderazgo, mi primer grupo en la Universidad Nacional. Dios tiene ese llamado para ti, ese encuentro especial, pero si no lo has tenido, tú tienes que buscarlo. Es importante esa vivencia, es importante esa claridad y que tú digas, Señor, no quiero más el ministerio de la silla, no quiero seguir echando cadera espiritual. Señor, yo quiero ser esa planta que saca raíz, que crece y que da fruto, y fruto que permanezca. Que cuando se abran los libros, que estaba diciendo mi esposo y enseñando el domingo, te diga, bien, buen siervo, fiel. Y allá se abra el libro, ¿qué hiciste tú? Ay, yo le compartí a yo fui ejemplo, una vecina conoció, me vieron. Tú dices, no es importante poner la vista en los hombres. ¿Qué les ha enseñado su pastor? Sí, somos ejemplo y testimonio vivo. Así que ese encuentro, esa confirmación es importante. Betel, casa de Dios, puerta del cielo, habla también de comunión. Común unión.
con tu Padre Celestial. Vamos a ir a Génesis capítulo 28. Génesis, le voy a pedir el favor a mi esposo que lo esté leyendo. Génesis 28. Es un poquito largo, 28 del 10 al 19. 28 Génesis, capítulo 28, del 10 al 19. Amén. Génesis capítulo 28, versículo 10. Dice la escritura, hablando de El título. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Amén. Un poquito de historia. ¿Cómo se le conocía antes de que Jacob tuviera el sueño a ese lugar? Luz. Y cuando Jacob tuvo ese sueño de la escalera, ángeles que subían y bajaban, y entendió el llamado, porque es que fue Dios mismo, por eso el título que hay allí, Dios se aparece a Jacob en Betel. Él entendió su llamado y confirmó y alabó y tuvo temor, pero un temor no de miedo, sino reverente, de respeto. ¿Se te ha aparecido Dios? ¿Te has encontrado personalmente con Él? ¿Te ha confirmado tu ministerio, tu llamado? No me conteste. Vamos a ir a Josué, capítulo 1. Josué 1, versículo 1 al 3, Henry. Josué 1, 1 al 3. Josué 1, del 1 al 3. Amén, gloria al Señor. Josué capítulo 1, del 1 al 3, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Otra vez, perdóname, más despacio. Lee la parte B, después de la coma, más despacio. Amén. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló. ¿Qué pasó ahí? ¿Que Jehová qué? Habló. ¿A quién? A Josué. Eso, esa es la parte Gloria principal. al Señor, hijo de Nun, servidor de Moisés.
diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Estamos hablando de Betel, de encuentro personal, de confirmación del llamado, del ministerio. Versículo 1, parte B, que Jehová habló a Josué. Dios te ha hablado, te ha confirmado el ministerio, ha confirmado tu llamado. Búscalo. Encuentra ese encuentro personal. Todos necesitamos un encuentro personal. Esta comunión, este lugar, este Betel, habla de conocer personalmente a Dios, no por experiencia de otros. Eres tú. Recuerdo que cuando estaba en el instituto y leía uno de los libros de los maestros, del maestro fundador, y decía que se quedó tendido en un lugar y le decía: Señor, yo quiero que tú me hables, Señor, yo quiero que tú me confirmes mi ministerio. Y duró horas hasta que el Espíritu lo tocó y le confirmó su ministerio. Aquellas épocas lo más importante era ser pastor, pero nadie pensaba en ser maestro. Y el ministerio era bueno, la iglesia crecía, pero cuando a él se le confirmó el ministerio de maestro, fue una explosión a nivel internacional y mundial. Dios lo quería enseñando. Y entonces una vez se queda ahí: soy pastor, aquí está en mi casa, pero no ves, si tú no le dices: Señor, ¿tú quieres que yo sea pastor? ¿O tú quieres que yo tenga otro ministerio? ¿Tú me quieres usar? Y una vez es como el caballito, se cierra. Y Dios tiene que confirmar tu llamado y tu ministerio. A mi esposo y a mí nos confirmó el ministerio. Y cuando el ministerio, y tú estás en el ministerio correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, Dios respalda. Como les conté, Dios nos confirmó. No hay gente para que tú enseñes, y el Señor colocó 100 personas. No, en 3 semanas tampoco, y nadie se ha inscrito, y ahí mismo empezó y salió el grupo. Solo Dios lo hace. Dios confirma el ministerio y va con toda la bendición. Por eso Betel, el encuentro personal nuestro con el Señor, debe estar ahí. Debe ser no lo que tú crees, no lo que alguien te dijo, no que vino un profeta y te habló y te dijo. Tiene que ser un encuentro personal, una experiencia como la tuvo Jacob, como Josué. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 3 al 5. Primera de Reyes 3, versículo 3 al 5. Esta es una máxima. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 5. Esposo mío, por favor, ¿lo lees? Amén. Amén. Salomón pide sabiduría. Primera de Reyes 3, versículo 3 a 5. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Perdón, vamos todos al versículo 5. Quiero que escuchen lo que va a leer el pastor. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Amén.
¿Se le qué? Se le apareció. No, es que hoy esta hermana está enseñando cosas almáticas. ¿Cómo así que nos tiene que hablar? ¿Cómo así que se nos tiene que aparecer? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Estamos hablando de Betel, el lugar en el que tú te vas a encontrar personalmente con Dios. No es un lugar físico, puede ser en un momento de ayuno, puede ser en un campamento, puede ser aquí en una prédica con los pastores, con una visita. No se trata de un lugar en específico, se trata de una disposición del corazón para tener ese encuentro personal con el Señor y para confirmar ese llamado, ese ministerio. Puede suceder de muchas formas. Ya les conté cómo nos confirmó el Señor, cómo mi esposo tuvo esa visión y Dios le habló y él llegó diciéndome: amor, el Señor me habló, me dijo y me confirmó, voy a enseñar predicando y voy a predicar enseñando. Yo dije, ok, claro que lo entiendo. Definitivamente Betel confirma. Es el encuentro personal con Dios, es el llamado, pero tú tienes que anhelarlo. Voy a compartirles la cita que Dios me dio. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 29:11. Segunda de Crónicas 29:11. Cuando el Señor me dio esta cita, también se la compartí al Señor, a mi esposo. Segunda de Crónicas 29:11. La tengo marcada año 2005. ¿Estamos allí? Segunda de Crónicas 29:11. Dice: hijos míos, allí hay una coma. Hijos míos. Hijo mío, Henry, Blanca, Luis, Matilde, Hilda, Joaquín, Yui, María. Pongan su nombre. Hijo mío, hija mía, no os engañéis ahora. No os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. ¿Por qué? Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ese día yo dije: gloria a Dios. Señor, tú me escogiste, dice, porque Jehová os escogió. Pero no se dejen engañar, no se dejen engañar. Él quiere que tú le sirvas y le quemes incienso delante de Él, que seas su ministro. Obvio, para hombres y para mujeres, su ministro, su ministra, y le queméis incienso. Necesitamos esa confirmación. Yo le dije: Señor, gloria a Dios. Le dije a mi esposo: mira la cita que Dios me dio, tan hermosa. Le dije: Señor, gracias. ¿Y en dónde te voy a servir? Y fue cuando pasó todo lo de maestros. Y nos confirmó cuando nos decían: no hay a quien enseñarle tal hora. Dios ponía 100 personas. En 3 semanas, no hay. Dios colocaba personas. Van a ir al instituto, y vamos al instituto allá. Van a estar en la escuela, en las bases, en discipulado, allá estábamos. Y llegamos aquí, Dios de una nos abrió en este concilio el espacio. Y el carnet de su pastor y su pastora dice: ministro licenciado. Nosotros antes, hace 2 años, en la membresía de este concilio quedamos como ministros licenciados. Y yo le decía: Señor, gloria a Dios, tu promesa, yo os escogí. No se dejen engañar para que sean
mis ministros y me queméis incienso delante de mí. Y uno no quema incienso de cualquier manera, pero uno sí necesita tener ese encuentro personal con Dios. Quiero que Henry venga un momento, que póngase sobre sus pies, piense lo que hemos aprendido de Gilgal, de quitar, de dejar, piense lo que es Betel, casa de Dios, puerta del cielo, comunión, encuentro personal. Dios hablándote y confirmándote a ti personalmente tu ministerio, tu llamado. Yo sé que usted conoce este coro y este coro es muy completo. Es el Salmo 23. Yo quiero que usted cierre los ojos y que piense lo que aprendió hoy de Betel. Betel no es un lugar, es una necesidad espiritual que tú y yo tenemos. Un momento en que Dios te confirma el llamado, el ministerio. Y Dios no se queda corto, porque al que llama, al que Dios escoge, llama, equipa y envía. Dios escoge, llama, equipa y envía. Si Él te llama a ser maestro, Él te va a preparar. Entonces es que yo no puedo hablar ante el público. Eso decía yo. Y Dios fue quitando todas esas mentiras, todo ese engaño, y hoy en día lo puedo hacer. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada vida, Señor, aquí. Gracias por cada hijo e hija tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos entender tu palabra. Pero no solamente queremos entenderla, Señor, sino queremos ponerla por obra. Queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, permite que podamos entender este proceso. Permítenos entender que tenemos que pasar por ese Gilgal. Tenemos que dejar lo que no te agrade, Señor. Permítenos, Señor, experimentar ese Betel en nuestras vidas, ese encuentro personal, esa confirmación de nuestro ministerio. Tal vez tú digas, yo soy mayor, ¿yo qué voy a hacer? No, Señor, no te dejes engañar. Dios tiene un llamado y una confirmación de ministerio. Solo busca, encuéntrate con Él. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por llevarnos por este proceso, por Gilgal, por Betel. Señor, yo te pido una porción especial para cada uno de estos hombres y mujeres de Dios que anhelan, Señor, ese encuentro personal, esa confirmación. Señor, yo sé que ellos no se quieren quedar sentados, Señor. Ellos quieren ser como esa planta que echa raíces, que crece y que da fruto, y fruto que permanece, Señor. Tú eres nuestro pastor. Nada me faltará. Oh, sí, Señor, gracias. El Señor es tu pastor. Mi pastor. Nada. Él escoge, Él llama, Él equipa, Él envía. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Oh, sí, Señor, gracias. Confortará mi alma. Habla con el Señor.
olviden esa experiencia, que tú estés seguro a que te ha llamado el Señor. Por amor de su nombre. Oh sí, Señor. El Señor. Yo te doy gracias, Señor, Es mi porque un día anhelé pastor. ese encuentro personal contigo. Tú me diste una promesa, Señor, y hoy es una realidad en mi vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú no te quedas corto, porque tú me prometiste ser tu ministra y quemar incienso delante de ti para bendecir a otros. Gracias, Señor. Me faltará. Gracias, Señor, gracias. Nada me faltará. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bueno eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres grande y Qué maravilloso, bueno eres tú, Señor. Rey Pastor hermoso, Señor, precioso. gracias, Señor Padre. Jesús, te alabamos, Rey, aleluya. No esperes perderte esta bendición. Betel es necesario en nuestras vidas. Es ese lugar, es ese momento en que tú vas a tener ese encuentro personal con Dios. Búscalo. Y decía el pastor en una lectura que hacía el domingo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscalo y Él te va a dar una confirmación para que te quiere. Y no te dejes engañar. Dice, usted ya tiene 60, 70 años, ¿usted qué va a hacer? O de pronto usted es muy chiquito o eres muy joven. Eso no es para mí, no. Es para cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber y tener ese encuentro personal con el Señor. Porque el llamado es completo, no es a medias. Y yo le doy gracias a Dios porque ha sido una realidad en la vida de mi esposo y en mi vida. Y en la vida de mis hijos. A mi hijo mayor, el papá le dijo en los cultos de casa, de hogar, le dijo como a los 10 años: el Señor me dice que tú vas a ser ministro de alabanza. Yo me quedé mirando a mi esposo. Todavía no le habíamos pagado las clases de música ni de piano a nuestro hijo. 2 años después, los pastores, desde 7,000 personas más o menos, lo llamaron y le dijeron: tú vas a ser ministro de alabanza. Y hoy es ministro de alabanza. Entonces, para la gloria de Dios, el llamado es completo en los tiempos del Señor y en los lugares del Señor. Pero busca el Betel, el tiempo con Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que ella nunca vuelve vacía, cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Te pedimos, Señor, que tu santa presencia nos acompañe hoy y siempre. Señor, ayúdanos a ser testimonio vivo de lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos a bendecir a otros, Señor, a ser testimonio de lo que tú haces y seguirás haciendo, Señor. Toda la gloria es para ti. Vamos a salir de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos en bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Se pueden saludar.